Afina tu guitarra, que empezamos. Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco, y bueno, hoy os voy a traer un ejercicio que realmente yo lo he hecho ejercicio, pero es una canción súper archiconocida. Lo que voy a hacer con esta melodía es poder estudiar, ¿de acuerdo? He preparado este vídeo a 5 velocidades con el clic y también para que suene por bulería. Y así vamos escuchando el clic, las palmas y el cajón por bulería para irnos acostumbrando desde muy lento hasta muy rápido, que ya sonaría como sonaría las bulerías. Y eso es importantísimo porque vamos haciendo el oído a todos esos compases y a todos esos ritmos. Así que si te gusta esta idea, quédate en este vídeo, coge tu guitarra, que empezamos. Bueno, el ejercicio en sí es muy básico, ¿de acuerdo? Y es muy fácil de aprender, así que lo voy a enseñar en un momento. Ponemos un 2 en la cuarta y un 1 en la tercera. Y ahora, esencial de el pulgar y apoyándolo, o sea, el pulgar hay que tirar hacia abajo, ¿vale? Y que se aguante, que se apoye en la nota siguiente. Ahí, ¿vale? Que en este caso sería la tercera. Entonces hemos tocado un 2 en la cuarta, ahora un 1 en la tercera y ahora un 0 en la segunda. ¿Vale? Acordarse que esto estaría mal. ¿Vale? Tirar hacia afuera, no. Queremos tirar hacia abajo. ¿Vale? Aguantamos ahí la nota y... Entonces, empezamos el ejercicio. Sería un 2 en la cuarta, un 1 en la tercera, un 0 en la segunda. Y ahora hacemos otra vez lo mismo. Ahora ponemos esta misma posición una cuerda más abajo, o sea, un 2 en la tercera cuerda y un 1 en la segunda. Y ahora hacemos el 2 en la tercera, un 1 en la segunda, un 0 en la segunda, un 2 en la tercera, un 0 en la tercera, un 3 en la cuarta. Lo voy a hacer despacito. Y una vez que hemos hecho el 3 en la cuarta, este ejercicio vamos a ir repitiendo todo 2 veces, ¿de acuerdo? O sea, sería otra vez lo mismo. Y ahora pasamos a la sexta cuerda para cambiar un poco el registro. Sería 0 en la sexta, un 4 en la sexta, un 2 en la quinta. Otra vez lo mismo, 0 en la sexta, un 4 en la sexta y un 2 en la quinta. Un 0 en la quinta, un 3 en la quinta, 2 en la quinta, 0 en la quinta. Ahora en la sexta 3, un 1 y otra vez empezamos de nuevo. 0 en la sexta, 4 en la sexta, 2 en la quinta. Otra vez lo mismo, 0 en la sexta, 4 en la sexta, 2 en la quinta. Y ya 0 en la quinta, 3 en la quinta, 2 en la quinta, un 0 en la quinta, un 3 en la sexta, un 1 en la sexta. Y ahora pasamos del tirón al 2, ¿vale? Porque es la nota mi. Entonces si damos la sexta ya estaría mal. Tenemos que del tirón de pasar del 1, ¿vale? Que es un fa, a 2 en la cuarta y empezamos de nuevo, pero esta vez lo vamos a hacer con un índice en la primera, ¿de acuerdo? Que sería, cada vez que tocamos un bajo, le contesta el índice en la primera. Sería, ahora ya el 1 en la tercera, el 0 en la segunda, pero siempre con un 0 en la primera. Entonces esa sería la segunda parte del ejercicio. Empezamos así y la segunda parte sería así. ¿Vale? Pero ya todo es igual, todo es lo mismo. O sea, lo voy a hacer despacito. Otra vez igual. Y ahora bajamos la cuerda y hacemos el 2 en la tercera. Lo mismo que antes. Y lo repetimos 2 veces. ¿Vale? Ahora, una vez que hemos hecho el 3 en la cuarta, lo pasamos arriba, igual que antes. Y otra vez lo mismo.
Y ahora, una vez que ya lo hemos hecho 2 veces arriba, ahora vendría la tercera parte del ejercicio, que empezamos igual con la mano izquierda, pero aquí en la mano derecha tenemos que hacer medio en la primera, índice en la primera. Es bastante complicado, parece una tontería, pero no lo es. Sobre todo cuando lo haces muy rápido, ¿de acuerdo? Que es bastante difícil. Entonces tenemos que ir controlando la primera cuerda 2 veces. Sería el 2 en la cuarta y ahora el medio en la primera y el índice en la primera. ¿Vale? Acordarse que estamos en un 3x4, entonces sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿vale? Tenemos que llevar esa métrica. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, otra vez. El bajo siempre igual. Ahora cambiamos a la postura de antes y... y volvemos a empezar. Y ya la segunda parte. Volvemos a repetir. Ponemos un mi mayor, ¿vale? O el mi frigio, el que más os guste, que sería un 2 en la quinta, un 2 en la cuarta, un 1 en la tercera, el mi mayor. Y el mi frigio sería cambiando el mi por el fa, que sería un 2 en la cuarta a un 3 en la cuarta. Y ahí terminaríamos el ejercicio. Ahora lo tenéis que hacer ustedes conmigo. Así que vamos a escucharlo. 1, 2 y...
Bueno, ¿qué te ha parecido? Es un estudio magnífico porque realmente es un estudio que a todos nos suena, pero estamos estudiando mucho la posición de la mano derecha y los arpegios de primera cuerda de 2 notas, que es bastante importante en la guitarra. Acuérdate de comentarme si ya sabía este ejercicio o si ya sabía este tema, porque es un tema súper conocido. También suscríbete a mi canal si quieres aprender muchísimo sobre la guitarra. Y sobre todo, si te ha gustado este vídeo, darme un gran like, que eso me ayuda muchísimo. Y si quieres ir un pasito más allá y acompañar el cante flamenco, tengo muchísimos vídeos ya subidos y todas las semanas voy subiendo un vídeo nuevo. Así que te puedes hacer miembro y por una pequeña cuota al mes accederás a todos esos vídeos. Muchísimas gracias por tu apoyo y los vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!